en esa umbría, en su monte, donde he gozado y vivido y se distingue florido el salinero horizonte, donde mi villa entrañable su iglesia y casas levanta y tiene riqueza tanta que es para el moro envidiable. Un moro, bravo caudillo, pisando peñas y abrojos, con fieros y vivos ojos, buscaba inquieto el castillo. Al ver con faz altanera que yo lo estaba mirando, sobre un peñón descansando, me dijo de esta manera: contrabandistas nacieron en el 72, un año más tarde, en el 73, nacieron los piratas y claro, aunque nosotros decíamos fiesta de moros cristianos, pero evidentemente solo habían dos comparsas, no se podían catalogar como tal. Luego en el año 1976 aparecieron los moros laguneros y ya habíamos, digamos, los dos bandos, habíamos el bando cristiano y el bando moro, pero seguíamos sin poder catalogarlas como fiesta de moros cristianos porque nos faltaba la embajada. Y así pues en el 1980, siendo presidente de la Comisión de Fiestas, Víctor Manuel Mira Jover encargó a dos señores de Sachs unas embajadas y bueno, pues nos hicimos adelante unos cuantos y ya en 1980 sí que hubo, ya se declamaron por vez primera las embajadas y ya pues pudimos catalogar las fiestas como moros y cristianos. Yo cuando entré de presidente, como yo ya llevaba fiestas de aquí, fiestas de fuera, entonces yo veía muy feo que el programa de fiesta de Salinas se dijera Salinas en fiesta. Entonces yo vi que eso, pues necesitaba una embajada, pero claro, ¿a quién buscaba yo para hacer una embajada que no era tan fácil? Entonces pues yo tenía mucha amistad y tengo, y busqué y me dijo, oye, fulano, Juan el Marín te lo puede hacer. Total que vamos a hablar con este hombre. Sí, no te preocupes, yo te la hago yo y tal. Total que me la hizo. Claro. Desgraciadamente no sabíamos que nos habían metido el gol por otro sitio, que nos metieron una copia de Caudet. ¿Entiendes? Pero claro, si pensamos la cosa, la copia de Caudet está como la copia de Elda. Y de Peter y Santos son las mismas. Cambian el pasaje, y los patronos no saben. Bueno, pues cuando se hizo la embajada, pues los de Caudet echaron mano diciendo que nosotros no podíamos echar la embajada. Yo digo, oiga, nosotros no hemos copiado nada, nosotros han sacado una embajada que corresponde más o menos a lo que vosotros tenéis, pero el patrón, los terrenos, los paisajes no son iguales. Sí, bueno, estos dos señores de SAS son los que adaptaron, digamos, parte de los episodios caudetanos, dándole pues algunas formas o algunas variantes, poniendo pues parajes de Salinas, como la Laguna, como la Rana, etcétera. Pero nosotros la verdad es que yo no, en principio digo que no sabíamos ni incluso que eran, parte del texto era de los episodios caudetanos, luego y así ya nos fuimos enterando, pero en principio nosotros lo aceptamos porque bueno, pues que era lo que había y nosotros ya simplemente con la ilusión de que se hiciera, pues fuimos para adelante. Los autores de la embajada que estaban con nosotros y nos ayudaba mucho, pero uno de los que más nos ayudó fue el embajador moro de SAS, que es gran amigo de todos nosotros, Juan Gil el Chanele, y él es el que nos decía cómo había que gesticular. Claro, pero los primeros años lo que tenía ganas era de soltarla de carrilla y bajarte del caballo e irte ya, ¿no?
pero la verdad nos ayudó mucho. Y claro, los autores también nos matizaban ciertas cosas, pero de verdad el que más nos ayudó fue el Chanele. Les ayudé en los primeros momentos, les ayudé en lo que pude de algún ensayo y tal, pues esto de esta forma, esto de la otra forma y tal, pero no fue difícil, porque precisamente los que había entonces y los que hay hoy eran personas que sentían la embajada, sabían, no hacían lo que sabían lo que hacían. Así que no hacía falta mucho de mi persona. Hombre, me cayó pues como yo qué sé, porque claro, no hubo nadie que dijera, pues venga yo y tal, y los compañeros, el presidente me dijo, ¿por qué no pruebas tú? A ver, claro, no teníamos referencia, no teníamos nada, nosotros tuvimos la gran suerte de tener a un referente que fue Juan Gil Navarro, el Chanele, que fue el que nos inició en la cosa y más o menos nos dio un poco de tablas para poder actuar, pero no teníamos referencia porque nunca había habido embajadas en Salinas, y gracias a él pues funcionamos, los dos hermanos Paco y Antonio Matáis y yo como pirata. Lo hicieron en donde la dicen hoy, y claro, pues estaban Pedro sí que era el primer embajador, Pedro, Paco y Antonio. Pedro, Paco y Antonio, pues estaban pues eso, nerviosos, como está todo el mundo cuando es la primera, Pero con esto no quiere decir que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima no estén nerviosos. Están igual, porque se ponen delante de unas personas y lo tienen que hacer bien. Y hasta la fecha lo han hecho muy bien. Estábamos muy verdes porque la embajada se empezó, la trajeron, no sé, serían por abril, y gracias a Juan el Chanele, que nos ayudó mucho, le dimos muchas vueltas y la pudimos llevar a cabo. Y de Centinela, pues yo me acuerdo como si fuera hoy en día, que después de Centinela le daba letra, yo también. Y él me decía, cuando llega un punto, tirón a la capa. Y había veces que ni tirón a la capa, ni tirón a nada, porque estábamos muy verdes. El embajador tiene que transfigurarse, tiene que ser como don Alonso de Quijana, como don Quijote, creerse lo que está haciendo, y todas las palabras que diga entonces, si no pasan por el filtro de su corazón, no pueden llegar al corazón de los demás. Tienen que creérselo. Mucha ilusión y muchos nervios, porque la verdad es que lanzarte así en la plaza cuando está la gente que tampoco mucha gente, mucha referencia de lo que era una embajada, y decir, bueno, veremos a ver lo que hace este aquí arriba en el balcón. Y el arrancar cuesta un poco, ¿eh? Y todos los años, con todo lo que digan, con 40 años ahora mismo, y todos los años el primero. 2 meses antes de las fiestas no soporto ni a la mujer. Estoy concentrado y mentalmente y mirando y hablando, y la hago memoria y tal, y es un poco complicado, un poco complicado el empezar. Cuando ya empiezas y ya te contesta el cristiano, el moro, ya te animas, ya parece que ya pierdes el pueblo, pierdes el público y te concentras en el personaje y te crees que eres el personaje. Y entonces lo bonito de las embajadas es creerte el personaje, interpretar el personaje que estás representando y estás transmitiendo, porque no es lo mismo representar que transmitir. Altiva la media luna con siniestras intenciones al pie de los torreones de Salinas va a llegar. En alas de su fortuna, muy gozoso caminando, se acerca
desafiando nuestra bravura sin par. Con fiestas y regocijos, hoy las huestes de Mahoma sus disposiciones toman para luchar y vencer. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestras mujeres y fueros, si nos vencen, salineros, sus víctimas han de ser. Vean antes con asombro esas tropas maldecidas que perdemos nuestras vidas con heroísmo y unión. La UNDED nos reconoció unos años más tarde y bueno, siendo presidente de la UNDED Antonio Torreblanca, bueno, pues fue el que hizo mucha fuerza para que nos admitieran, y la verdad es que sí que creo que hubo controversia porque efectivamente fueron cuando los episodios, los de Caudete, pues pusieron y dijeron, hombre, esto es, digamos que es un plagio de los episodios caudetanos y tal, pero bueno, luego como hay parte de que, en fin, que se hacen diferentes parajes y tal, parece ser que pues accedieron a que se pudiera, digamos, registrar como embajada en Salinas. El primer año que salí de embajador, ese 1980, para mí es imborrable, no ya por el hecho de ser no la primera embajada, sino que después de estar en el caballo, con el estado de nervio que tengo, porque a mí también tengo un poco de respeto por los caballos, pues me tocó bajar del caballo y buscar a los capitanes, buscar a la bandera, porque nadie sabía cómo teníamos que hacer la entrada de embajador y nada, y eso me llevó un sobrecoste de nervios terrible. Me acuerdo de una anécdota del primer año, para que no me pasara lo de la voz, iba con una libreta y escribía palabras. Cuando la gente, para no tener que hablarles, pues cada vez que me preguntaban algo le ponía en una hoja sí, en otra no, y yo, sí, no. Y así, por el tema de no forzar mucho la voz. Y ahora muchas veces lo que hago es callarme y a veces pues parece que o antipático, no sé cómo llamarlo, pero no quiere evitar el hablar por eso, por el tema de no levantar la voz, y en ese aspecto sí que yo no me esperaba que lo de ser embajador pues llevara esas cosas, ¿no? Afortunadamente los micrófonos hacen milagros, ¿sabes? Sí que he estado alguna vez que creía que la tenía bastante chunga la voz, pero luego te das cuenta que los micrófonos hacen milagros, ¿sabes? Cuando no fallan. Anécdota también hemos tenido de que nos han fallado unas cuantas veces. Últimamente sí que llevamos una racha buena, pero al principio, incluso el primer año que yo debuté, no funcionó. Funcionó bastante mal y la gente me decía, coño, pues ¿no te has puesto nervioso y ha fallado el micrófono? Y digo, no, si al contrario, yo al ver que fallaba me he relajado, porque digo, mira, la culpa de los técnicos. Porque no es ser centinela como ser embajador, aunque las dos cosas tienen igual, porque ten en cuenta que en aquella época en las fiestas se chupaba bastante hablando mal, y la voz había veces que ni teníamos voz, y entonces había que ser un poco responsable y eliminar eso a un lado. Lo más bonito de la embajada es cuando sales allá al balcón y te ves tanta gente que estás mirando y te emociona y piensas, me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Esos son momentos muy grandes, aunque luego tengas sacrificios y tengas algún disgusto también, porque siempre te pegan algún revés, que yo ahí estoy porque me gusta, si no, no estaría, porque ahora ya a mis años no voy a descubrir yo ya nada de la fiesta. Tuve un año que cuando falleció mi sobrino, que la pasé muy mal, pero lo hice por él. Y todos los años me acuerdo de él, porque era un chiquillo con 19 años. Y
y no era festero, pero la embajada nunca se la perdía, siempre estaba ahí con tío muy bien, tío muy bien. Y ese año fue el año más difícil para mí, que fue de todas las embajadas que he hecho. Y la gente me lo supo agradecer también mucho porque veía lo que sentía. Y la verdad que la pasé muy mal, pero mire, son cosas que pasan y la vida es así. Te acuerdas de mucha gente que ha estado al lado tuyo y que te ha estado animando y algunos ya han fallecido, y claro, te acuerdas de mucha gente. Yo en mis embajadas siempre el pensamiento primero me acuerdo y siempre la dedico a la gente que mucha gente a lo mejor no lo observa, pero yo cuando termino mis embajadas beso y hago como mando a todos los de arriba. Desde el 87, pues he estado por como mínimo 20 años, yo solo. Y hasta que perdía la voz, porque antes pues se bebía desfilando, y sobre todo alcohol, whisky solo, y me quemaba la garganta, y no podía. El embajador pirata, que es primo mío, Pedro, decía, primo, si tienes voz de borracho. Y al final me lo tuve que dejar, se lo propuse a Rafael, y que pues Rafael mantenía la voz todas las fiestas y ya empezó a decirlo de Sentinel. Luego nos hemos intercambiado algunos años, que él, por ejemplo, cuando salió de capitán, pues lo dije yo, o algún año le digo, pues Rafa, este año la digo yo, vale, o sea, que no hemos tenido problemas ninguno. La primera que surge, que es de toda la vida, porque mi padre lleva 38 años, que es la edad que yo tengo, precisamente como embajador. Lo he vivido toda mi vida, es una cosa que lo tenemos de cuna, desde pequeño, ¿no? Hemos salido a caballo con él, hemos estado los previos a la embajada con él, no conocemos las fiestas sin embajada. Y nos remontamos al 2010, cuando el anterior Centinela, ya por tanto tiempo diciéndola, se cansó un poco de decirla y se lo dejó. Y mi padre me lo pidió a mí. Y no pude decirle que no, evidentemente. Es una cosa que tenía ganas de hacer hace tiempo, pero que nunca se me hubiera pasado por la cabeza si no me lo hubiera pedido mi padre. Y nada, desde entonces aquí estamos haciendo. Emoción doble, de verdad. Eso nadie que no lo haya vivido tan apasionadamente como yo puede sentir eso que sentimos nosotros, como padre e hijo, diciendo la embajada. Algo muy bonito, de verdad. Yo tuve un año que fue tan grande la emoción que tenía, que no podía decir la embajada. Y al final me salió como pudo. La verdad es que sí, después ya pues fui más tranquilo, pero un par de años fatal. Lo que ha dicho Pepe, de ver tanta gente allí, no sabes si te vas a equivocar, que precisamente te equivocas, y eso es lo que pasa. Los festeros que a nosotros nos acompañan, ahora cuando se sienten los centinelas te lo dirán, son los que estamos toda la vida ahí. Hay algunos que en vez en cuando quiere, pero ahora la verdad, de acompañar al embajador y algunas cosas más, les falta algo. Ellos se creen que toda la vida vamos a estar ahí nosotros, y eso no. Nosotros no vamos a poder estar ahí, y no vamos a poder estar ahí para ir a todos los actos y embajadas. Que termina el desfile y salen como si el diablo los cogiera. Quedan actos muy buenos por hacer, y si no fuera por los mayores que salimos a desfilar, nos quedamos 3 allí a pegar el caballo. Y eso es lamentable, que un embajador que tiene que estar ahí todo el santo año o la semana de fiesta conservándose un poco, que luego se encuentre sin sus compañeros allí.
compañeros festeros, como lo quiera tomar. Podría hacerse algo para que la gente conociera un poco más la embajada, de dónde viene, qué consiste y yo solo hablo el primer día y a mí todos los años me preguntan el segundo día que voy detrás de Pedro, pero no hablo, solo voy acompañándole. Ira, ¿tú no has hablado hoy? ¿No hablas? Y yo digo, pero si yo nunca hablo el segundo día, y la gente no, se piensa que hablo yo también, no saben ni cuándo hablo, ni cuándo no, ni saben que en otros pueblos normalmente son 2 embajadores, moros y cristianos, y aquí somos 3. En ese sentido, ahora parece que un poco más, pero en general no hay cultura de eso. Se debería hacer más cosas, el tema de la gente joven, de los críos, en ese sentido sí. Y se lo digo a algunos compañeros que hay que entrar, porque nosotros no vamos a estar siempre. Y algunos jóvenes tienen que entrar, porque esto es cosa de jóvenes. La comparsa tiene que ir para adelante con los jóvenes, que no va a ir para adelante porque los jóvenes no nos implican. Somos los mayores los que tenemos que llevar la comparsa para adelante, y así no va la comparsa. Estaría bien, ya no a nivel de embajada, de que todo el mundo le gustase probar, no es la palabra, exigirse un poco, aprenderse la embajada para, si en el caso de los embajadores más viejos se quisiese jubilar, que hubiese relevo generacional, simple, sino en las fiestas en sí. Estoy viendo que en Salinas cada vez se va perdiendo un poco la ilusión esa de la juventud a la fiesta, y es algo que da un poco de pena, porque queremos que esto vaya más, no que vaya menos. La patrona bonita, pues cuando la ves, yo al menos tengo, no sé si es el defecto de cuando la veo, pues a veces me se saltan hasta las lágrimas, a mí sí. Otro a lo mejor no quiere decir que tenga que ser todo el mundo, ¿no? Pero a mí a veces cuando la miro de frente sí que me se saltan las lágrimas. Para los que somos de mi generación, digamos que el año empieza cuando terminan las fiestas. Las fiestas son todo, una ilusión durante todo el año, a convivir con personas que no ves durante todo el año, gente que se ha ido a vivir fuera, yo en mi caso que me he ido a vivir fuera, volver a mi pueblo durante 4 días, estar con la familia comiendo, invitar amigos, es algo que me gustaría que las nuevas generaciones que no han vivido esta pasión que tenemos nosotros, porque claro, nosotros tenemos la pasión de los fundadores, las viviesen también con la misma ilusión que la tenemos nosotros. No te das cuenta cuando lo ves desde fuera, pues que tienes que cuidarte, o sea, no puedes perder la voz, tienes que ir siempre con la garganta con un pañuelo, con algo, porque en mayo por la noche hace frío, si bebes cosas frías también te puede afectar la garganta, incluso en las semanas previas y la misma día de antes de fiestas, que si hay cena, en cualquier sitio que esté hay mucha gente, se levanta mucho la voz, hay música. Sin darte cuenta estás como siempre un poco gritando, y como no lleves un poco de cuidado, pues sí que te notas la voz ronca, vas un poco siempre pensando, quizá piensas más de lo que en realidad es, ¿no? Como me decía el Chanel, que eso era el miedo de autor o algo así. Te da miedo a lo de la voz. Y en el momento del combate, que anuncia la cristiandad, que vengan sus infanzones, que yo por las puertas adentro ya les saldré al encuentro con mis bravos escuadrones. La guerra voy a encender, sangrienta y asoladora. En ella la gente mora sabrá morir o vencer. Este moro te asegura que la fuente de la rana, teñida de sangre cristiana,
la has de ver manar oscura. Ni tu Dios, ni tu religión, ni ese Cristo tan falsario que viste muerte en el Calvario, evitan tu perdición. Por tu blasfema opinión, moro vil y sanguinario, te arrancaré el corazón, lo juro, por San Antón y la Virgen del Rosario.